en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya estamos listos en el estudio con la compañía de Ayman El Trudi. Él es coordinador nacional de la misión Transporte, responsabilidad que viene ejerciendo hasta ahora ad honorem. También candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, voto lista. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Siempre es un placer acompañarlo. Gracias Sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Ya hemos visto que las últimas horas han conmocionado al mundo por eventos de terrorismo que llaman mucho a la reflexión, sobre todo hoy Día Mundial de la Tolerancia, y donde usted siempre ha sido un vocero de la necesidad de ser tolerante con el otro. Hay muchas interpretaciones que hacer. Muchos venezolanos también se preguntan por qué el mundo presenta tanta consternación ante esta cifra de muertos, y también prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro país con las víctimas fatales que hay cada fin de semana. ¿Cómo hacer para que esa tolerancia cobre vida en nuestro país? Ante la expansión de las fronteras de la barbarie, ante una barbarie sin fronteras, es preciso que también nosotros apostemos por la fraternidad sin fronteras, la solidaridad sin fronteras, para que ese mensaje de encuentro, de concordia, de tolerancia, llegue a todos quienes desde un lado o de otro mantienen ópticas o posiciones discrepantes. Debe ser siempre el entendimiento la piedra angular sobre la cual se base la evolución, el desarrollo de todos los pueblos, no las hostilidades reiteradas. Tenemos que condenar sin duda estos lamentables y aciagos sucesos de París, tanto como también los que ocurrieron el día antes en Siria, en el Líbano, con casi 50 muertos, un atentado de igual intensidad, o en Irak, o en Siria, o en cualquier país del mundo. Estos hechos sin duda nos convocan a reflexionar sobre la necesidad de propiciar espacios de convivencia. Y los líderes mundiales y los líderes nacionales tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, porque desde el tono de voz, como eventualmente nos dirijamos para atender o opinar sobre algún asunto en particular, o la actuación de estar exacerbando ánimos en la gente, todo eso debe ser muy bien llevado, muy bien mesurado por todos, sin distingo. En Venezuela se han intentado también agendas de desestabilización y hemos vivido momentos convulsionados, sin duda, pero afortunadamente se ha impuesto el sentido común y el deseo de la gran mayoría del país por seguir transitando los derroteros de la paz. Este momento específico de elecciones es un momento estelar en la que nuevamente nos convocamos en la búsqueda de dirimir coyunturas y posiciones por la vía de la participación de la gente, por la vía del voto, del encuentro. Así que desde esta coyuntura electoral, mirando el acontecer internacional y lo que eventualmente sucedió en nuestra historia reciente, ¿sabe? Un resultado que no fue aceptado, que condujo a un derramamiento de sangre innecesario por lo demás. Bueno, son paralelismos que tenemos que necesariamente establecernos ahora mismo para que después de que ocurra lo que ocurra el 6 de diciembre, sigamos los venezolanos y venezolanas por el camino de la paz y del encuentro. Bueno, a propósito de ese escenario que usted describe, donde gravitan todas las ideas en el marco de una campaña electoral, donde el tema de reconocimiento de resultados ocupa un rol en estas elecciones que usted califica estelar, también muy estelar. Recientemente Henry Ramos Ayub daba unas declaraciones en las cuales él llamaba también al oficialismo a un reconocimiento de resultados ante lo que él califica una victoria inminente por parte de la oposición venezolana. ¿Usted considera que esto va a llevarse a cabo de esta forma? ¿Se van a reconocer los resultados de lado y lado, sean cual fuera? Yo lo que he visto es a todos los candidatos chavistas firmar el documento que consignamos ante el CNE
aceptando y reconociendo los resultados que el CNE emita ese día y en consecuencia ratificando nuestro voto de aval pleno a la determinación soberanísima de nuestro árbitro electoral. No he visto lo propio del sector opositor, todavía estamos a tiempo. Si bien no por la vía de la firma de un documento, está bien. La forma no es lo que importa, lo que importa es el contenido. Bueno, que se expresen, que lo digan, que en todos los canales posibles ellos no solamente desde una posición acomodaticia expresen que van a reconocer los resultados, sino que también a sus electores les permeen de esa disposición. Sin duda que el que nosotros estemos en esa disposición, en esa actitud, da cuenta de lo que ha sido nuestra línea de actuación a lo largo de los últimos sucesos electorales. No ha habido una sola elección en la que la oposición no salga diciendo que va a ganar, que va adelante en las encuestas, en todos. Bueno, está bien, ya el país ha madurado bastante, como sabemos, Endrina. Y las encuestadoras que asuman sus resultados postelectorales de la manera como quieran hacerlo, si se equivocan rotundamente o si aciertan, cada quien que asuma su responsabilidad. Lo único cierto es que aquí ha venido avanzando el sentido de búsqueda y de profundización de la democracia y los venezolanos hemos estado participando. En una elección o se gana o se pierde, la gente elige entre una opción y la otra. Nosotros lo que creemos es que este es un momento estelar para que nosotros presentemos nuestras propuestas, para que los opositores hagan lo propio y para que sencillamente el pueblo venezolano, revisando nuestra hoja de vida, elija por nosotros o por quien nos adversa. Y en todo caso, ese es el espíritu que hay que reivindicar de esta fiesta electoral. Hablando del espíritu, esa situación que se está viviendo en materia económica en el país, ¿cuál pudiera ser el impacto político que pudiera tener? ¿Cuál pudiera ser el costo político que pudiera representar para el gobierno nacional el escenario económico? Mira, sin duda transitamos una coyuntura especialísima y difícil, no es la primera vez que ocurre, sobrevenida por la caída abrupta de los precios del petróleo, bien que es el único instrumento que nos permite captar divisas. Y como sabemos, Venezuela todavía cuenta con una gran vulnerabilidad de que depende mayoritariamente para su consumo nacional de importaciones. El rentismo petrolero es un mal de la Cuarta República que se mantiene en la Quinta República y con lo cual nos pone por delante un desafío para superarlo y diversificar el aparato productivo y apostar por lo hecho en Venezuela, como lo hemos hecho recientemente en nuestra gestión que entregamos del Ministerio de Transporte Terrestre. Nosotros con poco hicimos bastante. En momentos de dificultades económicas demostramos que apostando a el empeño nacionalista, patriótica, de propios y extraños, allí tú sabes convergieron actores que no tienen que ver con nosotros, que no comparten con nuestra línea de pensamiento y también muchos otros profesionales, trabajadores que sí, pero en suma logramos dar resultados en medio de esta coyuntura especial económica, porque sin duda que esta situación difícil de adversidades no es la primera vez que ocurre en el país. El tema es cuál actitud asumir. La actitud del pesimismo, de la parálisis ante los problemas. La actitud de evocar el sembrar cenizas y abonar y regar el escepticismo y la esterilidad de la tierra venezolana. No, la actitud de ser, evocando a Mijares, la reafirmación de lo positivo venezolano. No dejarnos embaucar por falsas salidas simples a situaciones complejas como esta, sino más bien apostar por la construcción de puentes hacia el desarrollo con inclusión, con respeto, con tolerancia, demostrando, como lo hemos hecho, de que pese a las adversidades hay formas de seguir adelante y de continuar con el ritmo indetenible de un país que está empecinado, como lo logrará, en ser un país que figure en el escenario mundial como un país emergente, desarrollado
en el que todos vivamos mejor. Ese propósito lo lograremos, entre otras cosas, Endrina, porque en Venezuela contamos con suficiente talante nacional, con suficiente talento venezolano. Somos de los mejores pueblos del mundo, sin menospreciar lo demás. Y ese potencial nos va a situar en el estadio que nosotros deseemos situarnos. Por eso es tan importante estos llamados permanentes que hacemos a la construcción en colectivo y a superar las diatribas. Tú sabes que yo soy un empecinado en esto de la búsqueda de encuentros y de respeto y de la tolerancia. Por eso en la Asamblea Nacional consideramos que será un escenario propicio para privilegiar el diálogo. Hablando de ese escenario, ¿cuáles son los retos que tendría por delante la nueva Asamblea Nacional? Yo quisiera que más adelante nos hablara de sus propuestas, porque una de sus banderas ha sido tratar de defender el desarrollo de obras que están en curso, que no han sido concluidas y que a pesar de la coyuntura económica, usted promete, van a continuar en curso. Esto lo vamos a hablar al regreso. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Entrevista a Venevisión en compañía de Ayman El Trudi. Él es coordinador nacional de la Misión Transporte y candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, voto lista. Hacemos una pausa y ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión con Ayman El Trudi. Él es candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, voto lista, también coordinador nacional de la Misión Transporte. En la parte anterior quedaba al aire su respuesta acerca de cuáles deberían ser los próximos desafíos que se deberían enfrentar en la Asamblea Nacional. Ha habido mucho exhorto por parte de la oposición venezolana de la necesidad de un parlamento que sea contralor del ejercicio público. ¿Cómo ejercer este ejercicio de contraloría, cómo hacer que exista amplitud en el debate y volviendo al tema de la tolerancia, cómo hacer que comulguen fuerzas y de donde el beneficiado sea el ciudadano? Bien, la Asamblea Nacional tiene que asumir el ejercicio de la Contraloría de la función pública, sin duda. También otros actores intervienen, la Contraloría General de la República, y nosotros desde la Revolución hemos ido construyendo un estamento fundamental desde la base que tiene que ver con la participación del pueblo en la veeduría ciudadana, lo que llamamos la Contraloría Social. Todos esos factores tienen que ser una buena amalgama interviniente que nos permita que lo que se proyecte como ejercicio de gobierno se cumpla y además de forma transparente, como tiene que ser. Lamentablemente la Asamblea ha estado signada por la marcada ausencia de los diputados de oposición, quienes muy poco van a las sesiones ordinarias, muy poco participan en las comisiones y muy poco proponen también, ¿sabe? Más bien se han caracterizado las pocas veces que asisten en ir a votar en contra de todo lo que se propone desde el gobierno bolivariano. Recientemente pudimos apreciar ese hecho en una situación muy lamentable en la que la bancada de oposición votó en contra del ajuste del cestatique, del aumento del salario, la creación de más de 100.000 nuevas pensiones. Yo fui testigo de sección y víctima también a principios de este año cuando los diputados de oposición y los más enconados, los del Estado Miranda, votaron todos en contra del plan de inversiones en transporte, en movilidad que presentamos en su momento. Necesitamos el voto favorable de ellos para que los recursos adicionales del presidente Maduro fueran ejecutados. Afortunadamente, tenemos mayoría en la Asamblea y ese plan se ha desarrollado, pero yo no podía entender cómo, por ejemplo, habían votado en contra de la ampliación de la autopista Fajardo, de la ampliación de la autopista Caracas-Guarenas, votaron en contra de la ampliación de la Cotamil, de la Vallecoche, y yo decía dentro de mí, pero es que acaso ellos no entienden que se van a beneficiar directamente, y sus familiares, y sus más cercanos colaboradores, sus propios electores se benefician, porque nosotros, entre otras cosas, hacemos estas obras sin miramientos. No nos importa quién se monte en la estación Bellomonte, que recientemente hemos inaugurado, quién use las soluciones viales que hemos colocado en todo el país.
porque en todo caso se trata de seguir multiplicando beneficios para todos, sin distingo. Pero entonces esa sí es la actitud de la bancada de oposición en la Asamblea, de allí la importancia de tener nuevamente mayoría chavista para garantizar de que estas obras no se detengan. Y además, para tratar de propiciar un espacio que nos permita, desde el debate proactivo, propositivo, reproducir las experiencias exitosas que humildemente hemos ido cosechando en estos años en materia de movilidad, de infraestructura. ¿Cuáles pudieran ser esas experiencias? ¿Cuáles son las principales propuestas legislativas y en concreto qué le está planteando usted a los mirandinos? Lo primero es que votaré siempre por los recursos necesarios que necesita el pueblo para que las obras no se detengan. En segundo lugar, buscaré que los temas país sean llevados, a diferencia de otros temas, sin ningún tipo de enmarañamiento, muchas gracias, por la diatriba política, sino que, por ejemplo, como lo hemos hecho en infraestructura, que es un tema país, bueno, podamos nosotros apostar a que el concurso de todos apueste porque se sigan construyendo estas soluciones. Lo mismo podemos hacer con temas como la inseguridad, con temas como otros servicios públicos, etcétera. Y además, también para impulsar proyectos, obras importantes, específicamente en el Estado Miranda, buscando la identidad como cuerpo del Estado. Es un Estado que por sus condiciones geográficas cuenta con 5 subregiones que no se encuentran entre sí, que no tienen una línea coherente de actuación, y es importante desarrollar una política productiva también de infraestructuras que la cohesionen como territorio, con su elemento de identidad. Por ejemplo, construir una vía alterna a la Panamericana. El proyecto está hecho y necesitamos los recursos y generar ese espacio de encuentro con los mirandinos desde la Asamblea para que se construya esta vía desde Los Teques hasta Paracoto, o garantizar que se amplíe en su última etapa la autopista Francisco Fajardo. Ya lo hicimos al este, este año finalizamos la del oeste, nos quedaría desde el tramo central, desde Altamira a Plaza Venezuela. Continuar con la expansión de los sistemas de transporte. Todo eso es posible siempre que logremos que intervengan todas las personas involucradas en los temas y además lo hagan de corazón, dejando de lado, como te digo, los aspavientos politiqueros. Se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente me describiera cómo ha sido ese contacto, ese cara a cara, y cómo está la parte tan importante de la conexión con los problemas cotidianos que están viviendo no solamente los mirandinos, sino todos los venezolanos. Mira, ha sido un momento que hemos sabido aprovechar con mucha pasión, con mucha intensidad, porque hemos podido ver que no solamente se pueden atender grandes problemas y grandes obras, sino también conectar con pequeñas obras. Y en construcción con la gente, a dedicación exclusiva, como estamos ahora por el Estado Miranda, hemos ido resolviendo problemas. Los problemas están es para que se resuelvan, no para paralizarnos, ¿no? Ni para sumirnos en el pesimismo que te decía. Y pongo ejemplos concretos, el ejemplo de Guarenas, Guatire. Sabemos que por el tema de la poca lluvia que ha habido, por la sequía pronunciada, bajaron los niveles de los embalses, el agua no ha podido llegar normalmente por la tubería y hubo necesidad de contratar cisternas. Nosotros pusimos todas las que podíamos, la alcaldía, el gobierno nacional, Corpo Miranda, etcétera, pero era insuficiente y entonces hubo muchos comerciantes, empresarios de esa zona que se han acercado para decirnos en qué apoyamos en la campaña. Yo les decía, mira, no apoyes ni en propaganda ni nada de estas cosas, sino en la contratación de camiones cisternas, en la procura de tanques. Y entonces estas personas están ahora aprovechando, digamos, la campaña para resolver situaciones específicas. Este estilo nos agrada bastante porque ponemos toda la fuerza de todos los actores en función de resolver problemas nobles como estos, ¿no? Bueno, le damos las gracias a Ayman El Trudi, él es coordinador nacional de la Misión Transporte ad honorem, candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, voto lista. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrea.